¿Qué es lo que se hace? Tenemos dos maneras de trazarlo: experimentalmente o analíticamente. ¿Qué es lo primero que quiero que veamos? El comportamiento analítico. Nosotros sabemos que podemos trabajar con un diagrama vectorial en el que tengamos, y después pasamos a ver cómo lo trazamos experimentalmente. Tenemos U sub f, tenemos E sub 0, y tenemos acá E sub i más E sub d. Para ese diagrama vectorial que hemos representado ahí, la corriente tiene que estar a 90 grados de E sub i más E sub d. Entonces quiere decir que la corriente se ubica en esa posición. Pero, recordemos esto: E sub i es igual a i por xi, E sub d es igual a i por xd, por ende, E sub i más E sub d son igual a i por xi más xd, que es la reactancia síncrona, no saturada, porque vamos a despreciar la saturación. Y a su vez vamos a suponer que la resistencia R1 es igual a 0, es despreciable. ¿A qué quiero llegar con esto? E sub i más E sub d es igual a i por xi más xd. Suponiendo constante xi más xd, porque es la reactancia síncrona no saturada, el módulo de E sub i más E sub d es proporcional a la corriente. Por ende, cuando cambie la longitud de E sub i más E sub d es porque cambia el módulo de la corriente. ¿Está? Cuando cambie el módulo de E sub 0, cambia la excitación, porque E sub 0 es proporcional a la longitud de excitación. Entonces, en ese diagrama vectorial, para U sub f constante, es decir, acá tenemos una condición más, U sub f igual a constante, vamos a ver cómo se comporta I, que es el módulo de la E sub i más E sub d, proporcional a ese módulo, en función de la excitación, que es proporcional al módulo de E sub 0, en función de mantener la potencia en bornes constante, la potencia activa en bornes. Sobre ese diagrama vectorial, ¿a qué es igual? ¿Dónde puedo medir la potencia en bornes activa? Potencia en bornes es igual a M por U sub f, no es área, por I por coseno de phi, que podríamos decir que si a esto lo multiplicamos por xs y lo dividíamos por xs, xs a que es igual, xi más xd, y por xs es E sub i más E sub d. Por coseno de phi, si este es el ángulo phi, por perpendicularidad de segmentos, este es el ángulo phi, es esta proyección vertical. Entonces la potencia en bornes termina siendo igual a m por U sub f dividido xs por, creo que a esto le habíamos llamado f y a esto e, pongámosle por el nombre. Ese segmento EF es igual a E sub i más E sub d por coseno de phi. E sub i más E sub d es i por xi más xd. I por xi más xd es i por xs. Por coseno de phi es eso. Si tenemos U sub f en posición horizontal, la proyección vertical de E sub i más E sub d es proporcional a la potencia en bornes. ¿Qué quiere decir? Esto que tenemos acá es la potencia en bornes activa. ¿Y la potencia reactiva? Lo mismo, pero por seno de phi. ¿Cuál era la potencia reactiva? La distancia horizontal entre el extremo de U sub f, que por coincidencia con algo que vamos a ver en la semana que viene le vamos a llamar t. Entonces esto, la distancia horizontal t, es proporcional a la potencia reactiva en bornes. ¿Qué quiere decir? Si para esa posición de U sub f, para ese módulo de U sub f, el punto F se va más hacia arriba,
crece la potencia en bornes. Se va más hacia abajo, se achica la potencia en bornes. Se va más hacia la derecha, crece la potencia reactiva inductiva. ¿Por qué? Porque I es inductiva. Pero si el punto E se mueve hacia la izquierda de T, E sub I más E sub D cambia de posición y la corriente se adelanta a U sub F y por ende desde T hacia la izquierda es capacitivo, hacia la derecha es inductivo. Desde U sub F hacia arriba es una cosa y hacia abajo es otra. ¿Qué es? Lo hemos visto eso en el comportamiento. Desde la recta de acción de U sub F hacia arriba es generador y hacia abajo es motor. ¿Se acuerdan? No, ya no se acordaban, pero se acuerdan que lo hemos visto. Bueno, conclusión. Esa es la potencia en bornes. Entonces, vamos a suponer que en este instante esa potencia en bornes es igual a la potencia nominal. ¿Cómo se traza la característica en B? ¿Cómo varía la corriente? Que es el módulo de E sub I proporcional a E sub I más E sub D.